Exploradores nocturnos, esas personas que juegan de cerca con lo desconocido, no sabemos si es valentía o locura, o ambos, pero lo que es seguro es que estas historias te harán sentir escalofríos. Bienvenidos al agujero negro, comencemos. Aún hoy, el frío me cala los huesos cuando pienso en aquella noche en Veracruz. No es el frío de un invierno cualquiera, sino el escalofrío que solo puede provocar el recuerdo de algo que desafía toda lógica, toda razón. Llevábamos años haciendo exploración urbana, tú sabes, adentrándonos en edificios abandonados, fábricas olvidadas, y toda clase de lugares donde el tiempo había detenido su paso. Nos creíamos los reyes de la adrenalina, inmunes a cualquier susto. Pero aquella vez fue diferente. Era un equipo pequeño, Sofía, la más prudente, siempre con su linterna extra y su botiquín. Luis, el bromista del grupo, incapaz de tomarse nada en serio, o eso pensábamos. Y yo, Marco, el que siempre iba adelante, el que abría camino. Nuestra misión ese día era explorar una antigua casona colonial, una de esas que los lugareños decían que estaba embrujada. Risas, claro. Para nosotros, los fantasmas eran el polvo y las telarañas. Íbamos por un sendero apenas marcado, la vegetación exuberante de Veracruz devorando el camino, cuando de repente, Luis se detuvo en seco. «Hey, miren eso», dijo, señalando hacia la izquierda. Entre el denso follaje, apenas visible, se abría una hendidura oscura en la ladera. No era una cueva en sí, más bien una grieta profunda en la roca caliza. La habíamos pasado por alto 1000 veces en nuestros reconocimientos aéreos y en los mapas viejos. Era como si la tierra misma la hubiera escupido esa noche, solo para nosotros. Un aire gélido, extrañamente denso, emanaba de su interior. No era el olor a humedad y tierra mojada que esperábamos de una cueva. No, era un olor metálico, casi a óxido y a algo más, algo indefinible que te erizaba los vellos de la nuca. Sofía, siempre la voz de la razón, frunció el ceño. No sé, chicos. Nunca la habíamos visto. Podría ser inestable. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad que siempre nos arrastraba a problemas, era más fuerte. Luis ya estaba encendiendo su linterna y apuntando hacia la oscuridad. «Vamos, Sophie. Una miradita, ¿qué puede pasar?» Y entramos. El cambio fue inmediato. La temperatura exterior, cálida y húmeda, se disolvió en un frío cortante. El sonido del viento entre los árboles se desvaneciendo, reemplazado por un silencio sepulcral que parecía absorber hasta nuestros propios pasos. Las paredes de la cueva eran rugosas, irregulares, como si hubieran sido arañadas por algo enorme. El haz de mi linterna bailaba sobre la piedra, revelando formaciones que parecían rostros distorsionados, sombras que jugaban con la luz. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Una sombra. No una sombra cualquiera, de esas que el juego de luces y oscuridad crea. Era una sombra profunda, más oscura que la propia cueva, que se deslizaba por una de las paredes más adelante. No era un murciélago, ni un animal. Era demasiado grande, demasiado consciente. ¿Vieron eso?, susurró Sofía, su voz apenas un hilo. Luis, por primera vez, no hizo ninguna broma. Su linterna temblaba ligeramente en su mano. Seguimos avanzando, nuestros pasos resonando con una extraña amplificación en el silencio. El aire se hizo más pesado, la presión en nuestros oídos aumentaba. Entonces, a lo lejos, dos puntos brillantes aparecieron en la oscuridad. Eran pequeños, como brasas moribundas, y se movían. No había duda, eran ojos. No de un animal asustado, sino de algo que nos observaba. Algo que sabía que estábamos allí. «Esto no me gusta nada», murmuró Luis, su voz grave. «Esos ojos no son de ningún animal que conozca». La adrenalina se mezclaba con un miedo primario, irracional. Pero la maldita curiosidad nos empujaba. Queríamos saber qué era. Queríamos ver. Llegamos a una pequeña cámara natural. El suelo era irregular, con pequeñas estalactitas y estalagmitas que parecían dientes. Y justo en el centro de la cámara, había un hoyo. No un simple hueco, sino un pozo irregular, de bordes dentados, que se perdía en una oscuridad aún más profunda. Un miasma helado subía de él, trayendo consigo ese olor metálico, ahora con un matiz dulce y nauseabundo. Nos acercamos con cautela, nuestros corazones latiendo desbocados. Sofía fue la primera en asomarse, su linterna apuntando hacia abajo. Su grito ahogado fue lo que nos hizo retroceder. Nos precipitamos hacia el borde, nuestras linternas convergiendo en el abismo. Y allí estaba.
No puedo describirlo con exactitud, porque mi mente se niega a retener los detalles más horribles. Era humanoide, sí, pero distorsionado, alargado. Sus extremidades eran demasiado largas, sus dedos finos y afilados. Su piel, si es que se podía llamar piel, era de un gris enfermizo, cubierta de una especie de pátina húmeda. Pero lo peor, lo verdaderamente infernal, fue su rostro. Sin nariz, sin pelo, solo dos cuencas hundidas donde debían estar los ojos, y una boca enorme, desdentada, que se abrió en una sonrisa. Y se rió. No fue una risa humana. Fue un sonido gutural, burbujeante, que resonó en la cueva, vibrando en nuestros huesos, llenando el aire de una maldad incomprensible. Una risa que prometía tormento, una risa que te desgarraba el alma. El pánico nos invadió. Olvidamos todo, la valentía, la curiosidad, el profesionalismo. Solo quedó el instinto de supervivencia. Nos dimos la vuelta y corrimos. Corrimos como nunca habíamos corrido antes. El eco de esa risa nos perseguía, retumbando en nuestros oídos, grabándose a fuego en nuestras mentes. Tropezamos, caímos, nos levantamos, impulsados por un terror que nos helaba la sangre. Salimos de la cueva, jadeando, temblando. La luz de la luna nos pareció un regalo divino. No hablamos. No hacía falta. La mirada en los ojos de Sofía y Luis reflejaba mi propio horror. Nos alejamos de aquel lugar, sin mirar atrás, sin una palabra. Al día siguiente, cuando la luz del sol nos dio un poco de valor, intentamos encontrar la cueva de nuevo. Recorrimos el sendero, centímetro a centímetro. Pero no estaba. La vegetación se había cerrado sobre sí misma, como si nunca hubiera habido una grieta en la ladera. Era como si la tierra misma la hubiera borrado, ocultándola de nuevo. Nunca más volvimos a hacer exploración urbana. Las ruinas, los edificios abandonados, ahora me parecen inofensivos. Pero el recuerdo de esa cueva, de esa risa, me acompaña cada noche. Y a veces, cuando estoy solo en la oscuridad, juro que puedo sentir ese aire gélido y escuchar de nuevo la risa de lo que acecha en la oscuridad, esperando. Porque sé que esa cueva sigue ahí, en algún lugar, y lo que vimos, lo que se burló de nosotros también. El miedo es un compañero curioso. A veces es un escalofrío en la nuca, otras veces un nudo en el estómago, y en ocasiones, es un silencio tan profundo que te ahoga. Lo habíamos sentido antes, en muchas de nuestras expediciones urbanas, pero nada, absolutamente nada, nos preparó para el hospital infantil abandonado. Nosotros éramos el trío de siempre, Daniel, el líder nato, siempre con la cámara de video en mano, Camila, la pragmática, la que se aseguraba de que tuviéramos baterías extra y mapas de contingencia, y yo, Elena, la que siempre empujaba los límites, la que buscaba el siguiente nivel de emoción. Habíamos explorado de todo, desde casas coloniales hasta fábricas en ruinas, pero los hospitales, especialmente los infantiles, siempre tuvieron una atmósfera diferente, una carga de tristeza y recuerdos que era casi palpable. Este hospital en particular, a las afueras de la ciudad, llevaba cerrado más de 30 años. La fachada de ladrillo rojo estaba descolorida, las ventanas rotas eran cuencas vacías que nos miraban. La valla perimetral, corroída por el óxido, se abría con un chirrido fantasmal cuando la empujamos. El aire era pesado, con ese olor inconfundible a decadencia, a polvo acumulado y a un eco de desinfectante. Entramos por una de las puertas de emergencia, abierta de par en par, como una boca bostezando en la oscuridad. El vestíbulo principal era un desastre de escombros, papeles, trozos de escayola y lo que parecía ser el esqueleto de un antiguo mostrador de recepción. Nuestros pasos resonaban con una sonoridad que nos ponía los nervios de punta. Las linternas de mano eran nuestros únicos guías en la oscuridad opresiva. El plan era sencillo, explorar la planta baja, luego las superiores, buscando evidencia de la vida que una vez bulló allí. Pero desde el primer pasillo, supimos que esta noche sería diferente. Primero fueron las risas. Pequeñas, agudas, casi inaudibles al principio, como un susurro juguetón que venía de las habitaciones laterales. Daniel se detuvo, levantando la cámara. ¿Escucharon eso?, preguntó, su voz apenas un murmullo. Camila y yo asentimos, las linternas moviéndose nerviosamente. Intentamos atribuirlo al viento, a los crujidos del edificio, a nuestra propia sugestión. Pero las risas continuaron, moviéndose, como si un grupo de niños invisibles jugara al escondite con nosotros. Luego vinieron los pasos. Pequeños, ligeros, como el golpeteo de zapatitos en el suelo de linóleo.
Venían del pasillo de enfrente, el que llevaba a lo que creíamos eran las salas de pediatría. Eran pasos que se acercaban y se alejaban, sin un patrón claro, pero con una inconfundible cadencia infantil. Camila, que solía ser la más estoica, se encogió un poco. «Esto no me gusta», dijo, su voz tensa. «Parecen niños. ¿Y si hay alguien aquí?» Sabíamos que no había nadie más. El hospital estaba tapiado y sellado. A medida que avanzábamos por los pasillos, los sonidos se intensificaron. Las risas se volvieron más claras, casi directamente a nuestros oídos. Y de pronto, un nuevo sonido se unió al coro fantasmal: lloriqueos. Sollozos pequeños, ahogados, que partían el alma. Eran el tipo de llanto que no podías ignorar, el tipo de llanto que te hacía querer consolar. Llegamos a lo que parecía ser una sala de juegos. Estaba en ruinas, con muebles volcados y juguetes rotos esparcidos por el suelo. Un viejo pizarrón, aún colgado, tenía garabatos infantiles casi borrados por el tiempo. En el centro de la habitación, sobre una mancha oscura en el suelo, había un solo objeto intacto: una pelota de goma roja, desinflada y cubierta de polvo. Estábamos en silencio, observando la escena, cuando sucedió. La pelota, sin que nadie la tocara, rodó. Lentamente al principio, luego con un poco más de ímpetu, se movió unos centímetros, deteniéndose justo a los pies de Daniel. No había corriente de aire. Las ventanas estaban tapiadas. La habitación estaba en calma absoluta, excepto por el redoblar de nuestros propios corazones. El aire se heló. Un frío intenso, que no venía del exterior, nos envolvió. Las risas y los lloriqueos parecieron rodearnos, envolvernos, como si los pequeños espíritus invisibles hubieran decidido rodearnos. «Ya basta», susurró Camila, con la voz temblorosa. «Tenemos que irnos». Daniel, que siempre buscaba la prueba definitiva, asintió, pálido. La imagen de la pelota rodando por sí sola era más aterradora que cualquier sombra o susurro. Empezamos a retroceder, lentamente, sin dudar. La salida se sentía como una promesa de seguridad. Los sonidos parecían intensificarse detrás de nosotros, como si los pequeños espectros no quisieran que nos fuéramos. Los pasos eran más fuertes, las risas más cercanas. Corrimos por los pasillos, el miedo puro impulsándonos. El frío se clavaba en nuestros huesos, y aunque no veíamos nada, sentíamos miradas sobre nosotros. Finalmente, llegamos a la puerta de emergencia por donde habíamos entrado. Daniel salió primero, casi tropezando. Camila le siguió, con los ojos bien abiertos. Yo era la última. Justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral, una pequeña voz, clara y dulce, pero con un matiz helado, susurró directamente en mi oído: «Adiós». Me detuve en seco. Sentí un aliento frío en mi cuello. El vello se me erizó. No me atreví a mirar atrás. Salí de la puerta con un impulso final, cerrándola de golpe detrás de mí. Corrimos sin parar hasta llegar al coche. Nadie habló durante el viaje de regreso. El silencio, esta vez, era diferente. Estaba lleno de esa única palabra, adiós, resonando en mi cabeza. Desde esa noche, el sonido de risas infantiles me pone los pelos de punta. Y a veces, cuando estoy a punto de irme a dormir, juro que puedo sentir un aliento frío en mi cuello y escuchar esa pequeña voz despidiéndose. Porque sé que esos niños, o lo que sea que los acompañe, no querían que nos fuéramos. Y se aseguraron de que nunca los olvidáramos. Les agradezco inmensamente que se hayan quedado al final del video. Escriban en los comentarios qué les pareció y manden sus historias, esas historias que nadie les cree. Todas ellas caerán al fondo del agujero negro y veremos cuál es a la que le toca ver la luz el próximo video. Me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas.